A continuación, vamos a presentar nuestra propuesta para la implementación de un agente entrenado con aprendizaje por refuerzo para que juegue con Net 4. Para esto, nuestro diseño consiste primero en la descripción del ambiente. En este caso, hemos definido que el ambiente es el tablero y cada espacio en el tablero puede tener tres estados posibles, que es estar vacío, contener una ficha roja o contener una ficha amarilla. El tablero está definido como una matriz de 6 por 7. Adicionalmente, podemos tener estados finales. El estado ganador ocurre cuando hay 4 en raya. Esto puede ser cuando se generan fichas alineadas de manera horizontal, de manera vertical o de manera diagonal. También tenemos el estado de empate cuando el tablero está completamente lleno y no hay ningún ganador. Aquí vemos un ejemplo del tablero. Y aquí tenemos algunas restricciones sobre las decisiones y pasos que puede tomar el agente. Hay que tener en cuenta que el agente no puede arrojar una ficha sobre una columna que ya está llena. Tampoco puede seleccionar un espacio que ya contenga una ficha previamente. Es decir, el agente tiene que poder recibir el estado del tablero y un conjunto de acciones posibles que puede tomar. Las acciones que tenemos están numeradas del 0 al 6, que corresponden a insertar fichas en las columnas del 1 al 7 acorde al juego. Respecto a las recompensas, están definidas como recompensas altas. También tenemos recompensas de prevención de derrota, tenemos empate y tenemos movimientos intermedios, que son recompensas pequeñas por jugadas que acercan a la gente a la victoria. Para el caso de la victoria, esto genera una recompensa de 100 puntos. Una prevención de derrota generaría una recompensa de 10 puntos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando bloquea a su oponente. Un empate no genera recompensa. Y movimientos intermedios, como por ejemplo que haya conseguido 3 en línea, generan una recompensa de 5. Con este diseño en mente, esta es nuestra implementación. Hemos definido una clase donde se establecieron todos los atributos y métodos del ambiente, que en este caso es el tablero. Definimos la cantidad de filas, la cantidad de columnas. Definimos que hay dos jugadores con número 1 y número 2. Definimos el posible estado de juego terminado y quién sería el ganador, que podría ser el jugador 1 o el jugador 2. Definimos un método para resetear el tablero. Definimos un método para enviar de manera estática el estado actual del tablero. Un método que permita conocer las acciones válidas posibles según el estado actual del tablero. Y también definimos un método que defina los pasos. Cada vez que la gente toma una decisión, hay que validar que esa decisión haya sido correcta. Si la decisión es correcta, entonces hay que actualizar el tablero. Y tenemos unos métodos implementados que nos permiten evaluar si el agente, por ejemplo, ha ganado. En este caso recibirá una recompensa de 100. Si la acción llevó a un empate, recibirá una recompensa de 0. Y por acá tenemos las acciones intermedias. Tenemos métodos que nos permiten checar si la acción llevó a 3 en línea, que es un acercamiento a la victoria, que tiene una recompensa de 5, o un bloqueo del oponente, que en este caso tiene una recompensa intermedia de 10. Aquí tenemos los métodos implementados, que básicamente consisten en ciclos for, que van a recorrer el estado actual del tablero y van a verificar, por ejemplo, si hay 4 en línea. Para el caso del empate, y también para las recompensas intermedias tenemos los métodos como el que verifica si hay 3 en línea y el método que verifica si ocurrió un bloqueo al oponente. También tenemos un método de renderización que nos permite desplegar de manera más amigable el tablero. A continuación, definimos el algoritmo que nos va a permitir entrenar a la gente. Para este caso tenemos 5 hiperparámetros: alfa, gamma, epsilon, epsilon decoy y epsilon mínimo. Hemos definido estos valores según el estándar habitual. Por ejemplo, hemos definido un epsilon de 1 que irá decayendo para que el agente comience a explorar menos y comience a explotar más la Q-table generada, los valores Q más altos. Tenemos un método que nos permite evaluar si el agente va a hacer una acción de exploración o más bien una acción de explotación.
Para eso comparamos un número aleatorio con el epsilon actual que se irá reduciendo en cada uno de los episodios, lo que significa que inicialmente el agente tendrá casi siempre una alta probabilidad de hacer exploración y en la medida que avancen los episodios, probablemente la exploración se reducirá considerablemente. Tenemos un método para garantizar la actualización de la Qtable, un método para garantizar la reducción del epsilon y unos métodos que nos permiten guardar la Qtable. Por aquí tenemos un método que nos permite desplegar algunos detalles de la Qtable final tras el entrenamiento y un método que nos permite guardar el archivo CSV correspondiente tras terminar el entrenamiento. Hemos decidido para esta prueba entrenar a la gente con 50.000 episodios. Aquí definimos los objetos según la clase del ambiente o del tablero que definimos anteriormente y la clase del algoritmo que nos va a permitir entrenar a la gente. Finalmente, hemos desplegado una interfaz que nos va a permitir decidir si deseamos jugar con el agente o si deseamos entrenarlo. También nos va a permitir gestionar la impresión del tablero, cómo van adicionándose las fichas y la gestión de los turnos. Así que vamos a ejecutar la función. En este caso vamos a seleccionar jugar contra el agente que ya ha sido entrenado. Y aquí vemos las acciones que está tomando. Inicialmente decidió ingresar ficha por la columna 1, así que vamos a ingresar ficha nosotros por la columna 7. En este caso ha decidido bloquearnos directamente, así que vamos a ingresar nuevamente ficha por la columna 7 para intentar avanzar hacia arriba. Y el agente ha decidido bloquearnos nuevamente. En caso de que seleccionemos una opción no válida como 10, el algoritmo va a gestionar que volvamos a tener el turno y nos va a indicar que el movimiento que tomamos fue inválido. En este caso voy a decidir ingresar por la columna 6 para intentar abrirme paso. En este caso el agente ha decidido ingresar por la columna 4, así que voy a seguir abriéndome paso, intentando ingresar por la columna 5. Nuevamente intentar ingresar por la columna 5. En este caso el agente ha tratado de ganarme, sin embargo, si yo ingreso por la columna 4, he ganado el juego. Podemos ver que el agente ha aprendido a hacer bloqueos, probablemente por las recompensas intermedias que está obteniendo. Sin embargo, todavía no es lo suficientemente astuto con este número de episodios para bloquearme correctamente. Tras el entrenamiento se ha generado esta Qtable de la cual podemos hacer algunas interpretaciones. Por ejemplo, el agente al final ha aprendido que ingresar ficha por la columna 3 podría ser bastante adecuado, ya que al ingresar por allí es probable que buscar una posición central sea adecuado para una mejor estrategia. Luego, si observamos la fila 2, podemos entender que la otra acción que genera un valor de Q mayor es ingresar hacia el extremo izquierdo del tablero. Es probable que la estrategia del agente sea intentar ubicar las columnas centrales y luego intentar ubicar las columnas extremas para ir ingresando ficha.